Y bueno, para ver otra de las facetas de la vida del maestro es su aspecto y su faceta como bioquímico. El maestro en estas cenas, comidas o cuando nos caía en la madrugada a los residentes, nos decía invariablemente, lo repetía mucho, un médico que no sabe bioquímica no puede ser un buen médico. Y un residente o un internista, un residente de medicina interna o un internista, pues mucho menos un buen médico. Así pónganse a estudiar bioquímica. Y para hablar de esta faceta del maestro, tenemos aquí al doctor Jaime Martuchelli Quintana, que también, como todos ustedes, trabajó estrechamente con el doctor. Apreciado doctor Raúl Carrillo e integrantes del Presidium, apreciados académicos. Mi intervención versa sobre el bioquímico Guillermo Soberón, lo que no me resultó una tarea difícil, ya que lo conocí solo 5 años después de su regreso a México con un diploma de doctor en química fisiológica, después conocida como bioquímica. La pregunta es, ¿cuándo y por qué decide dejar el ejercicio clínico para dedicarse a la investigación bioquímica? Aquí la historia. Titulado como médico cirujano en 1949, decide especializarse en endocrinología y no hay duda de que el mejor sitio para ello era el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Había sido un destacado estudiante que fue reconocido al ser presidente de su generación y finalmente es aceptado como residente en medicina interna en el hospital. Al final de sus primeros 2 años, inicia su labor en endocrinología y publica 3 artículos sobre hipertiroidismo. Su gran amigo Manuel Campuzano, desde ese tiempo, dice que se puede percibir su preferencia por las disciplinas que involucraban el laboratorio. En efecto, nunca se le oyó pronunciar la palabra cirugía, y en el caso de la patología, y en particular las autopsias, ustedes pueden imaginar que era exitoso para convencer a la familia del difunto sobre su autorización para realizarla, aunque no era entusiasta para su realización. Creo, en el fondo, que lo que le gustaba al doctor Soberón era la investigación, pero no había podido decidirse en qué área sería lo más apropiado para sus aspiraciones profesionales. La endocrinología seguía atrayéndolo, ya que estuvo muy cerca del doctor Francisco Gómez Montt, distinguido endocrinólogo. La relación entre ambos se estrechó a tal grado que Soberón le dijo: maestro, quiero ser endocrinólogo, y al entrevistarse ambos con el director del instituto, el maestro Subirán, a este le agrada la idea y logran una beca de la Fundación Kellogg para laborar en Harvard sobre hormonas suprarrenales. Pero sucede algo inesperado. Gómez Montt le comenta a Soberón que debería ver a José Laguna, que estaba montando el laboratorio de bioquímica clínica en nutrición. La relación que se establece entre ellos es de tal cercanía que Laguna le dice: mira, lo que tenemos que hacer es buscar que te vayas al extranjero a hacer un doctorado en bioquímica. ¿Pero qué hacer con la beca Harvard? Pues discutámoslo con el maestro Subirán, y este dijo: la bioquímica tendrá mucho que ver en el desarrollo futuro de la medicina. Hablaron con la Kellogg, acordó el cambio y es aceptado en el Departamento de Química Fisiológica de la Universidad de Wisconsin en Madison, cuyo jefe era el doctor Philip Cohen, quien funge como su tutor a partir de septiembre de 1952 hasta la obtención del doctorado. Personalmente, me quedo con la firme idea de que fue José Laguna definitivo para que el doctor Soberón se decidiera por la bioquímica como su futuro académico. De regreso a nutrición, en 1956, es nombrado jefe del Departamento de Bioquímica. Un sitio muy peculiar, pues no tenía laboratorios, no había equipo y él era el único investigador. Esto era justo lo que Soberón necesitaba para demostrar
sus enormes capacidades de liderazgo y de planeación. Siendo nutrición el primer hospital del país que crea un departamento de bioquímica, la responsabilidad de Soberón con la disciplina y a la vez su justificación interna se convierten en esenciales. Su tesis de doctorado fue en ciencia básica, pero el hospital y sus médicos esperan el apoyo de la bioquímica en las actividades clínicas rutinarias. El grupo de jóvenes que recluta se formaron también en investigación básica. El reto era difícil y analizando la productividad científica de esos años, queda claro que logra apoyos en bioquímica clínica sin menoscabo de los productos de la investigación básica. Para destacar la importancia de la bioquímica en un hospital, decide impartir clases en la materia y logra hacerla obligatoria para todo el personal médico. Ya se imaginan los resultados que se obtienen cuando aplica el examen final del curso. El maestro Laguna decía que si querían poner en aprietos a un clínico, pregúntenles que le explique eso del pH y eso de los mili equivalentes. El lenguaje que se utilizaba en bioquímica no era fácil para el clínico y se referían a los bioquímicos del tercer piso como los habitantes de El Olimpo. Pasa todo un año sin poder realizar investigación, al final del cual el hospital ya contaba con un verdadero departamento, pero las publicaciones internacionales no aparecían. En 1959 publica su tesis doctoral en una revista internacional, pero a partir de 1961 inicia su producción científica realizada en México al publicar 2 artículos en la que era considerada una de las mejores revistas del mundo en bioquímica, esto es el Journal of Biological Chemistry. El siguiente año publica 2 artículos internacionales sobre algo que recorre el resto de su vida, que fue el metabolismo del amoníaco. Soberón afirmaba, y esto es muy importante, que para que la bioquímica se desarrollara en México eran requeridas al menos 3 estrategias que pudiesen asegurar su desarrollo sostenido. Y estas eran: 1, realizar investigación de indiscutible calidad académica y difundirla en revistas de prestigio internacional. 2, crear un espacio permanente de libre discusión de proyectos de investigación a través de seminarios, revisiones bibliográficas y sana crítica. Y 3, promover un programa de posgrado que asegurase la formación científica requerida por los jóvenes aspirantes para convertirse en bioquímicos. ¿Qué hizo Soberón para lograr estas estrategias? Para la primera nos dio un magnífico ejemplo. Cada sábado a las 8 de la mañana y alrededor de 2 a 3 horas, el tutor o uno de sus estudiantes presentaba sus hallazgos y su experimentación futura, lo que daba origen a excelentes discusiones y el doctor Soberón siempre listo para promover las opiniones. La segunda estrategia era complicada, pues la comunidad científica era raquítica, pero esto no lo detiene y promueve reuniones periódicas con un grupo de investigadores del Hospital Infantil de México, de los Institutos de Cardiología y Nutrición, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico y de la Facultad de Medicina y del Instituto de Química de la UNAM. Es así que Soberón propone la creación de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, que se funda el 1 de julio de 1957 con 15 miembros. Guillermo Soberón fue, por supuesto, electo presidente fundador de la sociedad. De la Sociedad Mexicana de Bioquímica, en lugar de 15 miembros, tiene hoy 1,100 miembros titulares y 423 miembros estudiantes. Solo mencionaré los nombres de los más conocidos, como Jesús Cumate, José Laguna, Guillermo Macié
y Silvestre Frenk. En relación a la tercera estrategia, la promoción de un programa de posgrado, recurre a José Laguna, a la sazón jefe del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, y ambos diseñan el programa de maestría y doctorado. Nunca he conocido las razones, pero el hecho es que esto no fue bien visto por las autoridades de la Facultad de Medicina y recurrieron a la entonces Escuela Nacional de Ciencias Químicas, en que la División de Estudios de Posgrado la dirigía el maestro José Herrán, quien tuvo una entusiasta respuesta del programa, lo que además le permitió a su escuela convertirse en facultad en 1965. Transcurre así el inicio y consolidación de la carrera académica de Guillermo Soberón, pero ocurre un hecho inesperado. El entonces rector Ignacio Chávez lo invita a dirigir el Instituto de Estudios Médicos y Biológicos, hoy de Investigaciones Biomédicas, y se designa al doctor Soberón en septiembre de 1965 con el concebido enojo del maestro Subirán, pues se iba obviamente de nutrición. Creo, sin temor a equivocarme, que Guillermo Soberón a estas alturas de su vida, y como bien lo describe Campuzano, ya había demostrado su inteligencia, su visión futura, su capacidad de planeación y organización, la conducción de grupos y, sobre todo, una enorme simpatía. Yo solo agregaría una nada común capacidad para diagnosticar las habilidades y destrezas de las personas. Queda también claro que si en los orígenes de una disciplina científica se cuenta con un líder de la talla de Guillermo Soberón, se sientan los cimientos de una manera tan firme que su desarrollo académico está asegurado, hecho que de manera contundente podemos constatar con la bioquímica actual en México. Es, como director de biomédicas, cuando desarrolla sus enormes capacidades, transformando académicamente el instituto en condiciones frecuentemente hostiles. Al dirigir el instituto, ya no es solo la bioquímica la disciplina que debe apoyar, sino en este caso la neurofisiología y la biología celular. Esta diversificación le permite prepararse para las futuras responsabilidades que le esperan en educación superior, ciencia y tecnología, salud pública y bioética. Un aspecto esencial que siempre defendió fue que los asuntos académicos nunca deben negociarse, pues se vulneran los principios fundamentales del quehacer científico. Es por todo lo logrado en su vida que el doctor Soberón fue un forjador de organizaciones, y así lo consideró el Consejo de Salubridad General al crear el Premio Anual Guillermo Soberón sobre Creador de Instituciones. Su paso por nutrición y en la UNAM Biomédicas, la coordinación de la investigación científica y la rectoría, la Secretaría de Salud, Funsalud y Bioética así lo demuestran. Fue definitivo, como ya se dijo, para la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica y de múltiples centros, particularmente en el proceso de descentralización científica. Por todo lo anterior, felicito a la Academia Nacional de Medicina por la organización de este acto como un fundamental reconocimiento de la obra de ese distinguido mexicano que fue Guillermo Soberón Acevedo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Martuchelli, que bueno, nos ha dado a enterar un aspecto poco conocido, por lo menos para un servidor de la vida del maestro, su lado bioquímico, que es muy interesante y que conecta mucho con otras actividades que tuvo el maestro, sobre todo la cercanía con el maestro Salvador Subirán y con el doctor José Laguna. Aquí en la vitrina donde están fotos inéditas del maestro Soberón, pueden ver que hay varias en las que está junto al maestro Subirán, eran muy cercanos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, esto me trae a meditar ahorita y lo estaba anotando,
de cómo es posible que un ser humano pueda hacer tantas cosas y tan bien. Porque todos hacemos muchas, pero nada bien. Pero él todo lo que hacía, lo hacía bien. Él es uno de esos genios que nacen una vez de vez en cuando. Yo lo comparo con Leonardo da Vinci. Él lo que hacía, lo hacía y lo hacía muy bien, igual que el maestro. Son de esas personas que nacen, como les digo, muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando.